Bueno, vamos a comenzar un poco a explicar lo que es la parte de la ofimática y de algunas dudas que han tenido respecto a eso. En la sesión anterior que estuvimos viendo ahí con todos los que llegaron, planteamos algunas ideas de lo que pueden hacer en ofimática. Recordemos un poco la parte de ofimática que básicamente, como muchos trabajos de tesis han planteado, la ofimática tiende o va a la idea de tener, digamos así, un poco de almacenamiento y una transmisión y manipulación de datos de forma más eficiente, y obviamente de los trabajos que ustedes han planteado ahí, pues ya saben que para eso lo que tenemos que hacer un poco es la lógica de ocupar la paquetería que tenemos de Office, tanto en Microsoft, digamos Word. Yo les decía, por ejemplo, en el caso de Microsoft Word, podemos crear una serie de plantillas como instrumentos, o digamos, incluso en Excel podemos crear plantillas como para poder crear, para poder registrar, en el caso de las cooperativas, podemos tener plantillas para registrar a los miembros de las cooperativas o cuando van a hacer aceptaciones de crédito, etcétera. En Excel también podemos hacer esas plantillas. Por ejemplo, los bancos tienen sus plantillas de los fiadores, de los pagarés y todo ese tipo de contratos, ya los tienen en Word o en Excel. Así que ustedes los pueden hacer. En PowerPoint los podemos ocupar nosotros, por ejemplo, en el CD. Si ustedes están ocupando ofimática, yo les decía que pueden crear una presentación de PowerPoint al estilo como un centro de información, ¿verdad? Donde ustedes pueden crear cada uno de los dispositivos y pueden hacer, llamémoslo así, una especie de centro de información donde ustedes van a colocar cada uno de los recursos que ustedes pueden necesitar. Por ejemplo, crear un centro de información en PowerPoint, por ejemplo, en donde diga aquí está la solicitud de ingreso, contratos, pagarés, todos en PDF, y aparece una serie digamos así, como de elementos que ustedes le van a ir dando la creatividad que ustedes se les venga en mente en el momento, y pueden hacer un centro integrado para que pues todos los formularios o controles que ustedes vayan desarrollando los vayan catalogando y los puedan hacer en una sola presentación, o incluso en una sola web. Pueden crear una pequeña página web vinculada con todos esos recursos para que ustedes o el usuario al quien se los van a dejar ya solamente ingrese a la página web y él diga, bueno, estoy buscando el formulario tal, así como por ejemplo lo hace el Ministerio de Hacienda. Ustedes pueden tomar ese tipo de ideas. Bueno, ya sabemos qué es lo que significa en el caso de la ofimática, pues no son más que las herramientas de oficina automatizadas. Y vamos a ver un poco de ejemplo de eso. Algunos, dependiendo de los casos, van a variar unos con otros. Nosotros sabemos que pues para eso tenemos la ofimática, tenemos herramientas de Access, de Excel, de PowerPoint que acabamos de ver. En Publisher pueden crear sus páginas web ustedes. Y bueno, la idea es que ustedes puedan tener una buena interacción con la gente, que la tengan bien comunicada, porque muchos hablan de que vamos a crear ofimática, pero pues sí no se han puesto a sentar y a realmente a analizar qué es lo que quieren hacer. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una planificación de control, o quiero hacer digamos una depreciación, o hacer, por ejemplo, amortizaciones en el caso de las cooperativas, pues tendría que hacer las plantillas en Excel y plantearlas como se debe, porque entonces, si no, lo que va a suceder es que vamos a tener una cantidad de tesis, se llena de papeles y de una serie de cosas que al final todos los instrumentos o los formularios quedan en el papel y los controles también en papel, pero en este mundo reciente y tener un montón de papeles, difícilmente una tesis de ustedes vaya a sobrevivir en semejante cosa. Así que mi sugerencia que les hago es que si quieren aplicar la ofimática, busquen los procesos más importantes y los más destacados para que los puedan, digámoslo así, como meterlos a la parte de la ofimática. Acuérdense que una de las cosas que nosotros vamos buscando en la ofimática es que hagan un par de procesos por lo menos más ágiles. Ustedes van a depender o van a seleccionar qué procesos van a, a seleccionar como los más destacables. Pero si todo lo hacen en papel, difícilmente, aparte de que han puesto en los objetivos principales, difícilmente van a dar un aporte valioso a la institución donde están realizando la tesis, porque justamente no van a poder ocupar las herramientas de la ofimática como Word, Excel, Access, PowerPoint o cualquier correo electrónico que a ustedes se les ocurra. Incluso las nubes, les comentaba en la sesión que pueden crear
especie de nubes. Bien, para no hacer muy largo el video, porque la verdad no es una intención hacer largo este video, lo que sí quiero es darle un par de ideas de ofimática. Por ejemplo, en este caso, vamos a ampliar un poco la lógica de esto. Esto es, digamos, un ambiente de control, una evaluación del ambiente de control, donde tenemos los controles actuales y los controles sugeridos. Aquí, por ejemplo, en auditoría de sistemas, accesos no autorizados, le van poniendo control actual 1, control actual 2, se le van poniendo evaluaciones, al final el control de riesgos totales es 7, mientras que el sugerido en este caso, son 9, ¿verdad? Son 9 y son 9 los que son ahí los controles sugeridos, que lo podemos ver acá, y aparece una acción derivada, o sea que hay que revisar los controles actuales, como dice acá. Entonces, si usted va a hacer, por ejemplo, un control o una plantilla como esta de las que estamos mostrando, riesgo 1, riesgo 2, vamos a ver aquí, vamos a ampliar los riesgos. Entonces aquí, bueno, estamos viendo la clasificación de los riesgos, que quiere decir cada riesgo, y aparecen, por ejemplo, las nomenclaturas o las convenciones, que es una cosa que podrían retomar ustedes, donde el control actual 1 quiere decir que existe contraseña y password, y es que se cambia regularmente. Control actual 2 existen perfiles de usuario, control actual 3 existen menús obligatorios. Ustedes van definiendo sus convenciones de los procesos más importantes que ustedes quieran automatizar. Y los controles sugeridos también aquí están detallados, un poquito más abajito. Control sugerido, las claves permanezcan encriptadas. Control sugerido 2, control de uso de claves repetidas. Entonces ustedes van tomando así ciertas convenciones de acuerdo a la ley, obviamente, y la experiencia que ustedes han tenido en el proceso de tesis que están desarrollando. Entonces aquí están los controles sugeridos. Entonces aquí, por ejemplo, si yo le puedo bajar, si yo le pongo a 3, 5, ya está señalizado, dice el usuario no puede introducir ciertos valores en esta celda. Entonces voy a ponerle un 4 acá. Vean, está un poco protegida algunas claves que son importantes. Esta es ofimática, y como pueden ver ustedes, solamente son algunas pequeñas funciones que de sumas, o también que van mostrándose, por ejemplo, para hacer las comparaciones. Y aquí está un resultado. Bueno, por ejemplo, aquí decimos, bueno, si los controles actuales son 41 y los sugeridos son 47, pues ya usted puede sacar un uso análisis, un poco de auditoría. También les voy a enseñar, aquí podemos ver, por ejemplo, el tipo de control, control bajo, control medio y alto, ¿verdad? Entonces ahí sacan algunas convenciones. Voy a mostrarles, por ejemplo, otro tipo de aplicaciones de la ofimática. Voy a crear, por ejemplo, las gráficas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de COVID? COVID traía 4 áreas importantes en su framework. ¿Se acuerdan? Teníamos, por ejemplo, el planeamiento, la planeación y la organización, que es la que tenemos acá. Aquí tenemos también la definición de adquisición e implementación, que es esta. Y tenemos también la definición de entregas y soportes. Y la última, definición de monitoreo y evaluación. Entonces ahí están los objetos con sus descripciones generales. Voy a, solamente por efectos de demostración, solo voy a hacer uno. Esto, por cierto, lo han hecho estudiantes de allí, de ustedes, compañeros, más recientemente, obviamente. Pero vamos a ver algo. Supongamos que aquí tenemos la idea de la calificación, o sea, más o menos por dónde tiene que andar. Entonces yo voy a hacer una evaluación. ¿Y cuál es la importancia en la planeación y los objetivos? Para el control, el proceso de la planeación y organización, definir el plan estratégico, la importancia es 6, el estado es 3. O sea, quiere decir que aquí tenemos la importancia es 6, pero estamos en un estado 3, o sea que estamos un poquito mal. Y aquí tenemos una generación de gráfica. Como pueden ver, yo necesito ver cuál es la importancia que tiene cada uno de ellos, de los que estoy seleccionando, y cuál es el estado actual de estos, para poder hacer un pequeño análisis luego de hacer una evaluación. Aquí generamos nuestra gráfica. Bueno, vamos a activar nuestras macros de este lado para ver esto rápido.
Generamos la gráfica y ahí está. Estamos haciendo una gráfica de la evaluación en el área de la planeación y organización. Quiere decir que todos los que están en azul están arriba y el estado que está en rojo están más abajo. Quiere decir que necesitamos mejorar mucho para llegar a un estado adecuado. Y cada una de estas evaluaciones también tendría que generar su propia gráfica. Si ustedes se fijan, aquí estamos la evaluación de la planeación y organización, la gráfica para la adquisición e implementación, la gráfica para la entrega y soporte y por último la gráfica del monitoreo y evaluación. Entonces ya tenemos una área de aplicación de todo el framework o el componente de COVID. Y aquí tenemos la gráfica. Puedo generar una gráfica por cada uno de los 4 componentes, que en este caso tengo uno nada más, de planeación y organización. Bueno, en otra aplicación que podemos tener de COVID es como por ejemplo la matriz de riesgo. Ustedes se acuerdan, aquí tenemos las convenciones que acabamos de estar hablando. Establezco por ejemplo de poco probable de 1 a 5, de altamente probable de 6 a 10 y las ponderaciones de impacto pueden variar de 1 a 4, de 4 a 7 y de 8 a 10. Entonces, considerando eso, pues ya nosotros tenemos las preguntas que todos ya conocemos. Por ejemplo, creamos preguntas, por ejemplo, en el área del marco legal, niveles de seguridad, las clasificamos por función del sistema y los planes de contingencia. Digamos que esto estamos haciendo una valoración de los programas de auditoría. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, se rota el personal para la comprensión de todos los módulos con los que cuenta el sistema. La probabilidad que se roten es baja, es decir, 2. El impacto, ¿cuál sería? Sería un 7 porque obviamente afectaría. Aquí está la ponderación ya automática. Se ha adiestrado al personal que utiliza el sistema por falta de personal experto. ¿No se ha adiestrado? No, la probabilidad que eso suceda es bien baja, entonces, y el impacto sería pues obviamente alto también. Se devuelve hardware al proveedor por cualquier tipo de deficiencias, la probabilidad que se devuelva es bien baja, ¿verdad? Entonces, y el impacto pues, si no tenemos muchos recursos, nos haría un poco de impacto. Entonces ya tenemos, y ahí están todas las demás ahí hipotéticamente llenaditas para que ustedes las puedan ver. Al final tenemos una macro, por ejemplo, que genera una matriz y la otra que es para limpiar datos por si acaso hacemos otra evaluación. En este caso yo voy a generar una matriz, pero antes de generarla yo tengo que ir a ver mi matriz, véanla como está inicialmente, la matriz de riesgo. Ya aquí pueden estar las nomenclaturas, aquí están, como pueden ver las nomenclaturas, crítico, alto, medio y bajo, de cuántos puntos en delante ya nosotros podemos considerarlo como crítico, alto, medio o bajo. Y aquí tengo la matriz de riesgo completamente vacía con sus colores, que ya todos hemos conocido a través del proceso de antes. Aquí tengo mis preguntas, le voy a dar generar matriz y bueno, tenemos que habilitar otra vez la macro y vamos a la matriz. Como no le dimos generar, ahorita nos vamos, matriz completada y ahí está. Si ustedes se fijan, logran ver a qué hora se va llenando. Quiere decir que la pregunta 1 se ubica acá, la pregunta 2 está acá. Tenemos solamente la pregunta 15 que está a nivel crítico, según digamos, los datos hipotéticos que acabamos de ingresar. Y ya con esto ya podemos hacer una evaluación de riesgo de la empresa en el área de auditoría de sistemas. Entonces, lo que estamos haciendo en pocas palabras es utilizando macros para la automatización de oficina. No solamente se trata de que vayan a hacer sumas o restas, dependiendo cada uno de los casos que ustedes vayan a visualizar. Y como les digo, cada caso pues tiene sus propias particularidades. Lo que sí es importante que ustedes tengan en cuenta es que si van a utilizar la ofimática, que todos dijeron que la iban a utilizar, tienen que saber utilizarla al menos en algunas cosas que sean más destacables o los procesos más importantes. Pero si la utilizan en cosas así como triviales, entonces obviamente su trabajo va a ser de poco relevancia y les oriento a que se focalizan en procesos que sean más repetitivos, los que les lleven más tiempo para desarrollarlos y que obviamente necesiten ayuda, ¿verdad? Ahora, ¿qué más podemos hacer en la ofimática? Bueno, sencillo, nosotros en ofimática, si queremos ver cómo se hacen estas plantillas, bueno, ahorita voy a limpiar los datos de esta matriz, ya está limpio.
Si yo quiero hacer, por ejemplo, un video para un poco como tutorial para orientar cómo se hacen estos procesos, pues los tendría que hacer igual que yo le estoy dando un poco la explicación a la carrera de algunas aplicaciones de ofimática para que tengan la idea de qué podrían hacer. Bueno, si tienen alguna duda pueden escribirme al correo electrónico y si no hay dudas pues estamos mejor. Así que hasta luego y nada más.